Chicos, esta es la experiencia número 3 del laboratorio de fluidos. Vamos a ver en este caso la experiencia de Bernoulli. Para eso vamos a tomar un problema típico de los que resolvemos en la práctica, que no es ni más ni menos que un recipiente cilíndrico representado acá en este esquema, abierto en la parte superior, o sea, está expuesto a la presión atmosférica, en el cual nosotros tenemos contenido un líquido, que en nuestro caso va a ser agua, con un cierto nivel que vamos a mantener constante y por el cual dejamos salir un chorro, digamos, una parte de ese líquido por un extremo del recipiente a través de un orificio de un determinado diámetro conocido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Este problema típico de la práctica, nosotros vimos que podemos plantearlo con Bernoulli. ¿Qué dice el teorema de Bernoulli? En un fluido incompresible, no viscoso, que experimenta un flujo estable, nosotros sabemos que a lo largo de ese flujo, la presión, la suma de la presión, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura, el nivel, digamos, al cual está ese fluido, se mantiene constante a lo largo de todo el flujo. Fíjense que tiene una forma muy parecida a lo que nosotros utilizamos en trabajo de energía, ¿no? a los tipos de energía mecánica. Entonces, tomando el teorema de Bernoulli, lo que hacemos es ir a nuestro problema y plantear una línea de flujo desde un punto sobre la superficie del fluido, en el extremo, digamos en la parte superior, en el nivel. Tomamos un punto, vamos a estudiar en un punto ahí, y un segundo punto donde vamos a evaluar la ecuación de Bernoulli, justo donde está el orificio de salida del líquido. ¿Está bien? Serían los puntos 1 y 2. Entonces, aplicando Bernoulli, podemos decir que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura del punto 1, es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 elevado al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Para empezar a resolver esto, nosotros ¿qué queremos hacer en este caso? Queremos hallar, a partir de ciertos datos, vamos a conocer la altura del fluido respecto al orificio de salida, vamos a mantener el nivel constante, ese es otro dato, la altura del punto 1 se va a mantener siempre en el mismo lugar, por lo tanto la velocidad en el punto 1 va a ser 0, ¿no? Si yo tengo el nivel siempre en el mismo lugar, la velocidad en ese punto de la línea de flujo va a ser 0. Conociendo esos datos queremos averiguar la velocidad de salida, o sea la velocidad en el punto 2. Entonces, primero, ¿qué pasa con las presiones? La presión, tanto en el punto 1 como en el punto 2, es la presión atmosférica. Por lo tanto, podemos simplificarla en ambos miembros de la ecuación. En ambos puntos es la presión atmosférica. Dijimos que en el punto 1 la velocidad va a ser 0, porque vamos a mantener constante el nivel de ese fluido, es uno de los datos del problema. Bueno, entonces la velocidad en el punto 1 es 0, todo este término va a ser 0. La altura en el punto 1 va a ser dato, la vamos a conocer y vamos a tomar como referencia altura 0, una altura coincidente con el orificio de salida, el orificio lateral de salida. Entonces este término queda. Por el otro lado, en el segundo miembro, la velocidad 2 existe, va a ser una velocidad determinada, es justamente la que queremos hallar, y la altura 2 dijimos que para nuestro sistema de referencia va a ser 0. Vamos a tomarlo 0. Entonces nos queda finalmente densidad por gravedad por altura 1 vamos a llamar directamente altura, es uno de los datos, es igual a un medio de la densidad
por la velocidad 2 al cuadrado. Podemos también simplificar la densidad del fluido en este caso, ¿no? Tenemos en los dos miembros la densidad, lo simplificamos, entonces nos queda 2 por G por H es igual a velocidad 2 al cuadrado, por lo tanto, raíz cuadrada de 2 por G por H es igual a la velocidad 2. Esto nos dice el teorema de Bernoulli que va a valer la velocidad en el punto justo donde sale el fluido de nuestro recipiente. Ahora, nosotros vamos a hacer este experimento, lo vamos a implementar ahora en el laboratorio, pero necesitamos contrastarlo contra algún valor de velocidad que podamos medir. ¿Cómo vamos a hacer para medir un valor de velocidad en la salida del orificio lateral? Bueno, lo que vamos a hacer es recolectar el fluido que sale en un vaso de precipitado y vamos a medir el tiempo que tarda en llenarse un determinado volumen. ¿Qué sabemos nosotros? Que caudal justamente es el volumen sobre el tiempo, ¿no? El volumen que pasa, por ejemplo, por una determinada cañería en un determinado tiempo. Entonces, nosotros vamos a conocer un determinado volumen acá, y ese volumen, en el tiempo que tarda en llenarse, va a ser nuestra medición de caudal. Entonces, nosotros tenemos que caudal es volumen sobre tiempo. Pero también sabemos, por la ecuación de continuidad, que cuando un caudal atraviesa una determinada sección de área A, se relaciona el caudal, el área de la sección y la velocidad con la que ese fluido, con la que ese caudal pasa, por la expresión velocidad es igual a caudal sobre área. Entonces, nosotros estos datos los vamos a tener, vamos a medir el tiempo y el volumen. Estos dos datos los vamos a medir ahora en laboratorio. Entonces vamos a conocer el caudal. Y el área también la podemos conocer, porque podemos medir el diámetro de este orificio lateral. Este orificio es un orificio circular, o sea que vamos a poder determinar el área. Por lo tanto, si conocemos estos valores, conocemos el área, conocemos el caudal, podemos tener un valor de velocidad experimental. Este valor de velocidad experimental lo vamos a contrastar con el valor de velocidad teórico que sale del planteo con la ecuación de Bernoulli. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. Bueno, estos son los elementos que vamos a utilizar para la experiencia de Bernoulli. Este va a ser nuestro recipiente cilíndrico, como decía, abierto en el extremo o en la parte superior, en el cual tenemos un orificio lateral que es por donde nosotros vamos a dejar salir el agua, salir el fluido. Este es el orificio lateral. Y a su vez tenemos una referencia a un segundo orificio un poco más arriba, que va a ser el punto en el cual nosotros vamos a mantener el nivel. Una de las premisas de la experiencia era que el nivel se tiene que mantener, el nivel de fluido constante a lo largo de la medición, ¿no? De todo lo que hacemos. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dejar que el fluido salga por este orificio lateral y yo voy a ir llenando lentamente el recipiente de manera que el nivel se mantenga justo al ras de este segundo orificio superior. Bueno, por último vamos a utilizar estos recipientes para recolectar el fluido que salga por el orificio lateral inferior. Vamos a utilizar este vaso de precipitado para recolectar el fluido y además vamos a utilizar estas probetas para medir el fluido que recolectemos de una manera más precisa, ya que tienen una mejor escala, una escala más definida. Y con una segunda probeta nos vamos a ayudar para ir manteniendo el nivel de fluido en donde nosotros queremos. Bueno, finalmente ahora lo que voy a hacer es retirar este tapón del orificio lateral. En ese instante Elías nos va a ayudar
para medir el tiempo, va a arrancar un cronómetro y cuando llegue el momento en el cual nosotros determinemos que está el volumen recolectado, el volumen que queremos medir, ahí vamos a frenar el cronómetro. De esa manera vamos a tener un volumen recolectado y un tiempo medido. Bueno, 1, 2, 3. Ya se está llegando. Para. 1, 2, 3. Bueno, el tiempo que registramos con el cronómetro fue de 20,65 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es medir en la probeta el fluido recolectado, el volumen del fluido. Bueno, finalmente el volumen de fluido recolectado es de 216 mililitros. Recuerden ustedes que 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, para que puedan trabajar en las unidades del sistema internacional.